Hola, de nuevo estamos aquí en Charlando de Vestuario. Vamos aquí en la segunda parte de este encuentro que tenemos con Camilo Barreto. Hola Luisa, ¿te acordaste de nosotros? Aquí de nuevo pasando la tarde con mi querida Ingrid, que siempre nos ha acompañado, Ingrid Bergman aquí atrás. Siempre ha estado ahí pendiente también de ser co-anfitriona, co-host. Entonces vamos a ver si ya Cami está por aquí conectado. Muchas gracias a las personas que han vuelto aquí con su asistencia. Vamos a seguir hablando como de la playa, de los procesos. Susana Gillo, hola. Luisa Toro siempre, pero soy bueno. Muchas gracias por esta compañía, por estar ahí presentes. A ver. Si quieren ir preparando sus preguntas para hacerle a Camilo, el de la relación, por ejemplo, dirección de arte con vestuario, vayan allí anotándolas. Vamos a dejar el chat abierto. Don Camelio, ya apareciste. Aquí. Eso es. Para que sigamos hablando de la playa de C. Hola. Hola, ¿ahí me ven? Sí, te vemos. ¿Tú te Ah, bueno. ves? ¿O sigues? No, yo no me veo y muchas veces se me pierde como lo que escriben, pero pues ahí sale a raticos algo. Bueno, yo igual si hacen preguntas te las leo y bueno. Entonces, sigamos hablando de la playa. ¿En quedamos en estos procesos que estabas haciendo con los chicos? De ir a Ah, bueno, conocer, nos contabas de este chico pues que tenían que cubrirle por las continuidades de la peluquería. por las cantadas de Además que es que peluquería. cada uno de los personajes, cada uno de los hermanos tenía como un universo muy diferente, ¿no? Sí, cada uno era un universo muy distinto Y un y drama diferente. total, cada uno es un drama diferente. Y por ejemplo, en el caso del niño, del menor, hicimos una cosa muy linda con él, era que toda la película estamos tratando de encontrar al hermano menor. Ya cuando por fin se encuentra, lo que tratamos es que Tomás le empieza a pasar como la ropa a él. Entonces, en la prueba de vestuario teníamos que ver eso, cómo funcionaba la ropa para Tomás y cómo funcionaba la ropa para su hermano. Eh, es una cosa importante también hablarla, no sé, el color de las pieles, la iluminación, todas estas cosas las tenemos que pensar en términos de diseño de vestuario. Por ejemplo, me acuerdo de esta imagen que tienes ahí, de ese pusito. Yo me acuerdo que quería mucho algo con una imagen de una playa y hasta que encontré esta tela y después también por allá encontré otra tela, pero era como tratar de vincular el concepto y este imaginario de que él quería volver al Pacífico, él extrañaba esta infancia con sus hermanos, cómo podía mostrarse a través de la ropa. Ok. Ujú. Qué interesante Entonces, esos códigos, ¿no? Como también el vestuario está contando esa parte interna de los sueños, de esos sentimientos. total, digamos que uno nunca se imagina como el trasfondo a veces de cosas tan sencillas, pero ahí están y lo importante es eso, como que se sienta como ese universo. Ah, bueno, mira, acá está Julio. Julio, hace 8 días estábamos charlando de vestuario. Un saludo. De nuevo, unas gracias, muchas gracias por haber estado. Y a Ángela, que está desde Estados Unidos, también siempre escuchándonos cada 8 días. Están muy bonitas esas texturas de estas camisetas. Ah, me acabo de acordar, por ejemplo, una cosa muy interesante que está ahí con las texturas. Tenemos una escena que es un baile, donde todos están dándolo todo bailando. Y me acuerdo que teníamos que revisar, porque hay una cosa que tiene Juan Andrés, es que él encanta trabajar con luz natural. Ujú. Entonces su director de foto es canadiense, es un man increíble, es un capo. Yo no sé el man que hace, obviamente es la cámara, es su visión, es todo. Es- pero este man hace cosas maravillosas con un bombillo. Entonces, era un poco ver cómo estas texturas podían funcionar con sus tonos de piel y podían funcionar con la luz, con esto tan natural. Porque hay algo
que tiene muy claro Juan Andrés es que él le gusta que todo se sienta muy natural, muy del lugar, muy de los personajes, es su visión y es muy interesante como adaptarse a esta visión que él ve y a estos actores además. Ahorita mostraste una imagen de la mamá que me acabo de acordar un poco sobre ella. Era, bueno, la gente que está en este constante movimiento de otros lugares hacia la capital, cómo empiezan a establecer esta dinámica de cómo se viste. O sea, se sigue vistiendo como se vestía ya, pero con una chaqueta, o en qué tonos. Y fue como empezar a hablar, bueno, entonces, ¿cómo sería esta mujer que está en esta condición social, que está en este estrato, que está en esta situación además familiar? Y me acuerdo que llegamos a ese Fillac cafecito y fue como, claro, yo la veo. Estas muchas de las señoras que yo veo en la calle, en los buses, trabajando, eh, y me parece que se siente muy, muy natural y orgánico, Ujú. Claro, realmente. buscamos este tipo de personajes. Aquí la vemos un poco Ujú, más, bueno, ahí como en ese pedacito. ujú. Las gorras de este chico, ¿no? Que eran como su mayor tesoro. Pues mira que las gorras de este chico las logramos conseguir. Compramos unas y otras hicimos un canje para que pudiéramos, para que pudiéramos hacer cosas interesantes con este presupuesto. El chalequito que tiene él es un chaleco que encontré en una compraventa y lo que hice fue cambiarle un poco el forro y quitarle las mangas. Digamos que cada pieza, cada cosa tiene como un tratamiento. Ajá. Y en cada película es muy distinto, además. Ahorita Y ya es te cuento magia, cómo. es Ajá. magia porque no siempre, por ejemplo, ¿puedes contarnos cuánto tuviste de presupuesto, recuerdas, para hacer esta película? Realmente no me acuerdo cuánto tenía, pero pues voy a ser muy sincero. Pero creo que se ve, realmente no tenía mucho presupuesto. Las películas que yo normalmente hago no tienen tanto presupuesto. Pero bueno, uno siempre se adapta y mira la manera de hacerlas y ejecutarlas de la manera que uno mejor crea y convenga. Y también, pues uno sabe cómo apostarle. Hay cosas que uno dice, quiero esto, y a eso le invierto todo, lo Ujú. mayor posible, y esto puedo mirar cómo solucionarlo. Yo tenía una bodega de Sí, vestuario, entonces también podía subsanar como mucho de eso, como listo, pues tengo 10 jeans en mi bodega, no pasa nada, ponemos los jeans y le meto la ficha a las partes de arriba. Que también eso depende mucho de la visión de cada director. Hay directores que les encantan los planos generales, mucho más evocadores, un poco como Ivancito. Ivancito tiene al principio una cosa más contemplativa de los espacios generales, de mostrar el pueblo y después ya nos vamos entrando a cada personaje. Juan Andrés es un poco más de esto, de planos cerrados. sí, eso lo vimos en esta peli, como unas cámaras Entonces en es, hombros siguiendo los personajes. ajá, entonces también es mirar toda esta técnica que hay detrás, nosotros tenemos que entender para saber también en qué invertirle. Pues no me va a gastar, no sé, 300.000 pesos en unos zapatos que nunca voy a ver, no tiene Que sentido. nunca voy a ver. Sí, no, Ajá, le digamos que es la invierto. creatividad y la astucia pues del diseñador de vestuario, porque si hay poco presupuesto, pues también la creatividad tiene que ser, siempre tiene que haber creatividad, pero en este tipo de Ujú. proyectos tiene que ser un poco más. Ay, acá salieron mis perros a saludarme. La mía está por allá, escondida. Ahí se escuchan las garritas. Mira, acá esta chica, esta es como de un póster, este es el chalequito que estabas hablando, ¿no? Sí, ese era el chalequito que estaba hablando. Se fue a un compraventa por 10.000 pesos. Y esa camisa la tenía en mi bodega, realmente. Yo lo que hice fue como procesarla más. Y es como de los cambios que más gustaron, además. Ok, no, pues genial. Hablemos ahora de esta que es como la misma población étnica, pero ya en Buenaventura, y que es X500. ¿Cómo funcionó acá el diseño de vestuario? Porque fueron como tres momentos, tres
historias diferentes, ¿no? En una sola película y en tres países diferentes. ¿Tú hiciste todo el Sí, vestuario de la peli o tuvo tres diseñadores de vestuario o cómo funcionó? Es el realmente mismo Juan Andrés Arango, ¿no? sí. Esta es una película de Juan Andrés Arango, se llama X-500. Esto fue hecho, pues, grabado en Canadá, en México y en Colombia. Yo hice solamente la parte de Colombia, digamos que cada equipo pues estaba en cada lugar y los que siempre estaban continuos era el director de fotografía y pues Juan Andrés. Pero la producción también era, bueno, había un productor general, que era un productor canadiense, pero en cada país había un productor local, por decirlo así, Ok, que era ok. en este caso. Bueno, con X500, digamos que el proceso fue distinto. Ah, bueno, hay una cosa muy interesante, por ejemplo, que en la playa yo estaba haciendo diseño de vestuario y hacía ambientación de avanzada. Ok. Entonces, yo me acuerdo que solo tenía a Leo de asistente, y a veces teníamos muchos personajes en un centro comercial, teníamos que vestir como muchos extras. Entonces era todo como una situación, digamos que cada evolución de cada película es una cosa muy loca. En este momento para esta peli, yo me acuerdo que tuve mucho más tiempo de preproducción, pero no podíamos ir a investigar. Yo con mis papás había viajado cuando niño a Buenaventura, pero digamos que yo sí quería hacer como una investigación en la zona. No se pudo hacer, obviamente, pues porque salía muy caro. Entonces, lo que hicieron era que los productores de avanzada, los locacionistas, ellos nos mandaban fotos de los espacios, de los barrios donde íbamos a estar, donde íbamos a grabar, de las personas. Yo, Juan David, que era el director de arte, también estuvo allá, muy puntual, como miremos esto que puede funcionar. Y pues a partir de toda esta investigación de fotos, se empezaron a plantear la propuesta de personajes. Eh, una cosa, y es que yo decidí dejar un presupuesto separado, que yo dije, bueno, voy a empezar a diseñar acá y lo que hago es que cuando ya esté allá, esa plata que había dejado separada, pues voy a comprar cosas locales, porque estoy seguro que no van a ser lo mismo que hay acá. Claro. Y claramente pasó así. Todo lo que trabajé acá fue muy interesante y se mezcla muy bien, porque además pues ya estaba toda esta investigación de fotografías, se mezcló muy bien con lo que se consiguió allá. Acá hubo un proceso como de evolución del personaje principal, más hacia, con él planteamos como tres etapas. Eh, la etapa principal, cuando vemos al personaje, la del medio que es como cuando vemos el conflicto interno de él, y la final es ya como todo su cambio. Eso se ve en términos de color, de textura, de telas. Entonces yo me enfoqué más hacia el final, que eran, casi todo se confeccionó, eran telas donde los bordados tenían más como un diseño étnico africano y pensando un poco más como en qué clase de ropa se ponen. Entonces, mucha gente se pone ropa deportiva, pero pues tampoco podíamos decir pues, usar ropa de este equipo de fútbol, de este, no, porque pues hay que tener es como la posibilidad de que ellos nos dieran permiso. Entonces yo lo que hice fue inventarme equipos de fútbol, cosas atemporales también, un poco el diseño, y se fue incorporando en el personaje. Entonces diseñé el personaje principal acá, más hacia el final, y toda la ropa al principio de la historia fue la que compré allá, que Ah, pues encontré cosas increíbles, cosas con textura, cosas con unos estampados increíbles. ¡Ay, hola! esa es Coco. Hola, Coco. Yo no puedo traer a Misterio porque si no, acá se mueve y tira Sí, todo. sí. Y tratamos de evolucionar como muchas cosas y nos llevamos una ropa de bodega, eso sí, y allá se consiguió como otras cosas porque teníamos, los personajes no los podíamos ver pues porque todos estaban allá. Sí. Entonces fue llegar a Buenaventura y empezar a trabajar con ellos realmente. En el caso no sé si tienes una imagen de, de Jonathan, que es el protagonista. Ellos son él. En el caso de Jonathan, cuando conocí a Jonathan, él tenía unos accesorios
súper interesantes. Tenía una bala que se había encontrado en el barrio y yo me acuerdo que yo la vi y fue como, wow, o sea, cuéntame la historia de esto. Él un día estaba caminando, se la encontró, la tenía con Shakiras, bueno, y fue como, no, esto tiene que ir dentro de la historia, esto hace parte tuyo. Ah, bueno, este cuello que vemos acá fue el que se mandó a diseñar. Esto ya es la parte final de la película y otros colores, además. Él era un poco, él al principio de la historia lo vemos hacia los tonos cálidos, rojo, naranja, hacia el final son colores mucho más fríos, además. Eh, entonces, pues, esto lo puso él, básicamente fue como si esto va con el personaje. Muchas cosas fueron de segunda, pantalonetas, habían tenis, pues los pisos que para ellos son súper importantes. Entonces, eso sí se dejó para comprar allá, para saber qué clase de pisos tenían para, pues, para tener los que eran de la época y lo que a ellos les gustaba. Y en el caso, por ejemplo, de las chicas, sí se confeccionaron muchas cosas, realmente. Eh, Más como compra de telas y como confección. Ajá. Pero vincular esos dos universos de lo que había diseñado acá y lo que se conseguía allá fue muy interesante, porque ya en la investigación de campo, al llegar allá, ok, usan esta tela, se visten así, bueno, hay un poco más de color, que yo acá tenía un poco, tenía colores saturados, pero a veces no tenía muchas texturas. Entonces allá empecé a meter más texturas y más estampados. Que eso te iba a decir que lo diferente, que si encontraste una diferencia, por ejemplo, en la playa, de sé que la mayoría de la ropa la conseguiste aquí en Bogotá, solo en Bogotá, a la ropa que uno puede también encontrar en Buenaventura. O sea, Sí, claramente, hay mucha diferencia también, ¿no? Similares, pero también hay otras cosas, otros elementos, otra estética. claro, como Buenaventura es puerto, entonces el acceso que ellos tienen a la ropa es otro. Y realmente la ropa que tú consigues está en Buenaventura y tal vez en Cali, pero esa ropa no llega acá. Y realmente habían unas cosas que uno decía, wow, o sea, esto yo nunca lo he visto. Y por eso también era interesante ir a esos lugares y poder ver, pues como, bueno, qué es lo que está llegando en barcos y qué me puede funcionar para la película. Exacto, sí. Sí, Esa es que fue es un realmente puerto. una, como una gran jugada poder haber conseguido cosas allá tan chéveres. No, pues qué interesante, sí. Esa es una gran ventaja, ¿no? Y quería como resaltar como esa diferencia que alguien puede decir, no, pues haz la preproducción y consigue todo aquí en Bogotá, pero realmente no siempre hay que conseguir cosas del lugar. Se pueden preproducir la gran mayoría, pero hay que ir a los lugares, a los mercados, a las tiendas, a estas boutiques donde los chicos compran, ¿no? Que es Total, y otra además yo, cosa muy diferente. sí, y además yo creo también que hay que ser muy respetuoso también con el imaginario, aunque nosotros estamos planteando todo un universo en nuestro papel, en como lo que estamos viendo para los personajes, ellos también son una retroalimentación. Entonces, Ujú. es como, bueno, ok, ¿qué le puedes tú proporcionar al personaje que yo lo pueda adaptar? O el lugar. También es como, porque no tiene sentido, por ejemplo, ver lo que pasa en la costa pacífica y atlántica, todo es muy diferente. Entonces, también hay que ser respetuoso con la zona y como con esa investigación. Me hiciste acordar de una cosa, de una novela. Yo hice el diseño de historia de una novela de época que iba desde 1800, no es, ¿qué? 1860 hasta 1990. Éramos dos diseñadores de vestuario y yo tenía unas épocas y Natalie, que era la otra diseñadora, tenía otras dos épocas. Y yo me acuerdo que yo me empecé, era la historia del vallenato y la historia de los juglares, cómo el vallenato evolucionó en Colombia, que me pareció divino. Y empecé con esta investigación y todo lo que pasaba en Valledupar en esa época. Y era una cosa divina porque era todo lo que llegaba de Barranquilla y cómo se distribuía por la costa. Esto me parece pues chévere traerlo acá a colación, que yo me acuerdo que todo lo que tú veías en Barranquilla era un corte, unas telas, era la edad de oro de Hollywood, sombreros, o sea, y en Valledupar era todo plano, corte años 20,
aburrido en ese sentido, pero hermoso porque también era aburrido. Y yo me acuerdo, yo tratando de ser muy fidedignos como fidedigno a la época, cuando obviamente esto no vende en televisión. Entonces como, bueno, métele que se lea un poquito más, que tenga más textura, que es como, bueno, listo, ¿cómo podemos hacer que este universo siga siendo el de ellos, pero a la vez respetuoso como con la época, Que nos funcione, sí, a que nosotros. funcione para la historia? Bueno, no, pues muchas gracias por compartir toda esta experiencia por este universo del Pacífico colombiano y la cultura del Pacífico. Total, Sí, 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 que es muy es tan divertido y muy rica, bello. tan bella y bueno, en Cali tenemos mucho de Pacífico. Ujú, total. Hablemos de ella, ¿no? Esta peli que hiciste hace un tiempo y pues la queríamos traer porque pues obviamente pues, una de las cosas más complicadas es poder hacer en blanco y negro, ¿no? Y no son muchas Ujú. las películas aquí en Colombia que trabajan en blanco y negro, entonces pues quiero que nos hables de esta construcción de este vestuario. Bueno, hacer blanco y negro es otra historia, que es una cosa realmente como, wow, que un aprendizaje muy grande, porque cuando, eso es muy chévere de lo que hicimos, que Livia tenía muy claro que ella quería hacer una prueba de cámara para revisar todo, y Angélica también lo quería así. Entonces, un poco como para generalizar este concepto, es que muchas tonalidades, cuando se pasan al blanco y negro, pueden registrar muy parecidas. O sea, un lila, un gris, un azul. Cuando pones en blanco y negro, es el mismo gris. Entonces, en esa prueba de cámara que hicimos, era ver qué funcionaba, qué no funcionaba, qué textura, qué tela registraba mejor para el blanco y negro. ¿Qué nos dimos cuenta? Que las texturas, por ejemplo, los sacos, los paños, los brocados, se notaban mucho más, además con la iluminación, que además la iluminación de Nico, que es el director de foto, Nicolás García, pues es divino y pues como que resalta todo este gran trabajo de arte. Eh, entonces, realmente era mirar eso. Y habían muchos detalles que Lidia había puesto en el guión que eran importantes en términos del blanco y negro, porque había blanco y negro, pero había unos detalles de color. Entonces, eso teníamos que revisarlo muy bien. Sí, claro. Entonces, ¿cómo hacer que la chaqueta funcionara de noche, de día? Me acuerdo que este personaje, yo había tratado de ponerle unos abrigos en tonos claros y no funcionaba, tenía cuadros, pero no era tan interesante. Era mejor verlo contrastado. Los paños se veían muy bien, los buzos, las camisas, los linos. eh, sí, no, el tejido de punto sencillo no era interesante para la cámara. Entonces Ujú. casi que todo me tocaba buscarlo o muy contrastado o con estampados también muy contrastados, o sea, blanco, negro, para que registrara bien. Sí, y mira que ahora que me hablas de esto, la primera charla que tuvimos fue hablando con Ana María Urrea, la Mona Urrea, y hablaba pues de la parte que en el olvido que seremos del blanco y negro, pero ella nos contaba, y pues como yo estuve ahí también, era diferente, digamos, cómo la textura fue obviada, porque a razón de la película y de las escenas y de las composiciones ya era demasiado. Entonces nos fuimos por otro camino. Escuchándote Claro. a ti y ahora y también escuchando a Katherine Rodríguez, porque en el abrazo tuvo blanco y negro. Si fuera el abrazo, sí, el abrazo que oye que es blanco y negro. Si estaba con pájaros, que era demasiado color hermoso. Ajá. También era otra necesidad la que había allí. Entonces es muy interesante y muy bello pues escucharlos y poder encadenar, porque uno pensaría, no, todas las películas en blanco y negro tienen las mismas necesidades y se construyen de la misma forma y no, es completamente falso. No, es Cada completamente, una es tiene el sus imaginario de necesidades. la película, es lo que el director quiere mostrar y es como lo quiere mostrar en, en contra, además, de todo lo que está pasando paralelamente, con ese apoyo de fotografía.
además. Por Entonces es ejemplo, como, aquí tenía color ella en los ojos, ¿no? sí, ahí tiene color. Habían unos pequeños elementos que tenían color. Entonces, en este caso, por ejemplo, el vestido de novia, yo me acuerdo que habían tres vestidos de novia, había uno años 80, otro con muchas capas y pelo, otro mucho más sencillo, y este era como un término intermedio que este lo mandé a confeccionar, y este fue el que quedó. Pero sí, lo que dices me parece súper importante porque no hay una fórmula. O sea, realmente es lo que el guión necesita, lo que necesita la cámara, lo que necesita el director para poder contar su historia. Y eso siempre se ve, es en una prueba de cámara que se hace anteriormente, en estas pruebas de cámara, en estas pruebas también de telas y textiles que nosotros tenemos también internamente, pues porque obviamente hay unas pruebas con todo el equipo, pero también nosotros internamente tenemos muchas pruebas. Yo me acuerdo que para esta película, yo tenía que hacer pruebas con medias veladas. ¿Qué media velada era más interesante? Color canela, color brown, brillante, negro, de vena. Era qué me registra más interesante para la cámara en pro de que, porque esta historia es un poco darky. Entonces es la historia de una persona que trabaja con reciclaje, que su mujer se le murió. Todo es muy oscuro, todo es muy contrastado. Por eso mismo teníamos que apoyar con el vestuario esa idea. Y Sí, teníamos sí, sí. como el espacio que era un inclinato o teníamos las cruces, que era como toda esta panorámica de la ciudad vista desde la montaña. Sí. ¿Quién iba a pensar que la escogencia del color de unas medias veladas fuera tan complejo? Pero es cierto, hay Total. una gama y digamos, pues, cuando uno se acerca como diseñador de vestuario a estos elementos que son pues netamente femeninos, pues no, eso es un universo así increíble y Total. amplio, sí. Sí, acá Sí, no, en Colombia, bueno, atrás se ve un poco la ciudad en esta imagen bastante dramática. También tiene una composición muy bella esta película, ¿no? sí, esta película es súper contemplativa también, es divina, es una, además es una historia muy personal, muy linda, de un romance, de edad, además. Entonces también, yo creo que por eso también la hace tan interesante. Hay una cosa también en esta peli, ya que pusiste esa imagen y me acabo de acordar, y es que también se manejó todo muy atemporal. Manejamos 50, 80, personajes 90, personajes 60. Eh, y creo que también eso hace que cada película tenga un universo, o sea, hay diferentes maneras de tratarlo, o sea, no hay una sola manera, no. Yo creo que el guión es nuestra gran pauta y esa charla con el director es como tú ves la película, cómo yo puedo hacer que mi trabajo vaya en ese camino y que se vea como tú quieres que esté en pantalla y que todos estemos felices con esto que estamos haciendo. Sí, 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 está preciosa, sí. Yo leía esta semana una entrevista que le hicieron a la directora y ella estudió teatro y de un texto, ya no recuerdo, no hice el apunte de qué texto era, pero a partir de un texto de teatro fue creando todo este imaginario. Ya me acuerdo cómo era la historia, era un hombre que se le había muerto su mujer en la pandemia esta de la fiebre bubónica, entonces él cómo sale con su mujer en la carreta, atravesando toda esta ciudad, y eso era lo que quería ella como contar, esa relación de vida y muerte, poner a su mujer aquí, pero también quería Ujú. tener a la ciudad, y por eso también fue la escogencia de este lugar, ¿no? Y ese Se ve palo muy del bonito. mercado que es divino, que es un árbol que está en medio de la nada y se ve toda la ciudad. Y esta escena toda dramática de ella en el ataúd. Sí, sí. Mira, acá hay una cosa muy interesante para contar. El personaje que tienes vestido de negro, cuando lo diseñé para mí era otra cosa. Era completamente lo opuesto a este personaje. Eh, Era una mujer un poco más pin-up, por decirlo así, con pañol balaca, tenía camisas, tenía jeans 80 a la cintura,
hicimos una prueba, todo, y estaba bien, pero Olivia no estaba muy segura, no estaba completamente segura de ella, y la actriz como que todavía no se hallaba en el personaje. Y era como, bueno, tenemos que buscar el camino, porque yo creo que cada película también tiene como eso, tiene como una cosita que tenemos que tratar de solucionar. En una película tenemos que hacer que este personaje se vea más joven, o se vea más viejo, o se vea más gordito, o se vea jorobado. En este caso, bueno, él tenía una joroba, le teníamos una prótesis de joroba. Entonces, en el caso de ella era cómo hacer que ese personaje tuviera credibilidad. Porque Sí. para mí era una mujer súper echada para adelante, pero en medio de su entorno yo la sentía un poco más contrastada para lo que yo quería con la película. Y en definitiva, lo que le pusimos pues es lo que ven, que son vestidos, tacones, quedó mucho más señorial, pero a la vez su actuación terminó siendo mucho más amable. Entonces, creo que en ese camino la actuación y el personaje, la creación del vestuario, tomó otro tono que al ver la película está muy bien, mirando como todo su relación con el resto de personajes. No, qué interesante. Ahí los invitamos a buscar esta peli para que la vean. Livia Estela este año también lanzó una película súper interesante, bueno, muy bacano me Ujú. pareció un tal Alonso Quijano, que le hicieron todo el lanzamiento por YouTube, creo que todavía está ahí en YouTube y bueno, creo que es la película más vista en plataformas en Colombia en este momento, ¿no? Esta peli. Vámonos a hablar de época, dejando ya aquí a Ela para que nos cuentes. Tú me decías esta semana que una de las cosas que más te gusta hacer es época y viendo tu trabajo como director de arte, pues has diseñado varios proyectos, películas. Este específicamente pues lo escogimos por el diseño de vestuario, es una serie que hiciste para Tele Antioquia y es la vida Ujú. de Débora Arango, nuestra pintora pues colombiana paisa eh, de los años 50. Débora, la mujer que desnudó a Colombia, ¿no? Ujú, sí, de hora es un proyecto súper lindo, realmente fue muy raro porque me salió, yo estaba un viernes caminando, 9 de la noche en la calle, cuando me llamó la productora y yo, ¿qué está pasando? ¿Por qué me llama tanto? Tenía como 13 llamadas perdidas. Yo, ¿qué? Y ya, y fue el trabajo de fin de semana que fue como, bueno, hago esto, ¿cómo lo hago? Es un gran proyecto porque, digamos, yo estudié artes, me parece que hay que ser muy respetuoso con la obra del artista, además, fuera de eso, con la época, estamos hablando de la vida de Débora Arango, que además es una artista paisa que tenemos, que sabemos de ella desde 1920 hasta la actualidad, pero que además está en el billete de 2000, que además sabemos que, bueno, que en los 90 tuvo como su boom, porque realmente la vieron como era ella, una visionaria para la época. Entonces era cómo manejar toda esta temporalidad tan extensa en 12 capítulos y que se sienta bien y que no se sienta tampoco discontinuo con la época. Entonces sí, yo lo que hice fue realmente coger 30 años. Entonces, cada 30 años de hora lo manejé con las estructuras de vestuario de todos los personajes. Realmente, yo tengo en los 60, tengo 60, 70 y 80. Entonces, un poco así como para que entendamos un poco cómo se construyó como ese universo del vestuario. Y fue realmente un proyecto con muy bajo presupuesto, esto sí me acuerdo, muy bajo presupuesto, muchos personajes, demasiados personajes porque eran muchos extras, pero fue Claro. maravilloso. Y mi equipo de trabajo fue divino, fueron unas chicas que encontré en Medellín, que además son ahora muy amigas. No, Eh, hay una mano, unas chicas talentosísimas, diseñadoras de vestuario, vestuaristas. Un claro, saludo, y ahí además, están viendo. y además encontrar a María y encontrar a Paula fue lo mejor, porque María tenía como todo lo organizacional
que necesita uno tener en televisión, en continuidades, en épocas, en todo, en ser organizado, que tú sabes que es súper importante en este mundo del vestuario ser muy riguroso con el orden, porque manejamos continuidades, bueno, la ropa de los actores, de ellos, bueno, etc. Y teníamos también a Paula, que esto yo nunca lo había hecho, yo nunca había tenido a alguien que estuviera cosiendo en el set. Esto es una de las cosas que a partir de ahora lo estoy teniendo. Paula era, yo me acuerdo que una vez era como, tuvimos una escena que había, era un cura, pero el cura lo mostrábamos unos años como cura y después como obispo. No sé qué nos pasó y teníamos una cena de obispo. Teníamos en la misma, el mismo día teníamos una cena de cura en misa y después de obispo. Y no teníamos plata claramente y no teníamos el traje de obispo y fue como, y Paula, venga, tú su corte, su sombrero, chu, chu. Entonces era como, era un poco como el vestido de Marge Simpson, que íbamos, bueno, quitémosle esto, pongámosle las mangas acá, y así nos tocó, vestidos que usábamos en los extras años 20 30 los transformábamos para los años 60 70, le poníamos otra cosa, y que se sintiera nuevo, y con otros accesorios y otros sombreros, pero bueno, pero fue muy chévere. Fue Sí, mucho trabajo. esa es una gran habilidad cuando parte del equipo, alguno, dos o un elemento del equipo sabe costura, eso es Ujú. la salvación máximo. Que yo, por ejemplo, yo aprendí, pero básico, o sea, pero no armar una Ya, falda o un blazer, eso ya es para los profesionales. sí, Esa- total. Y más cuando ya uno empieza a trabajar con esto, yo me acuerdo que cuando empecé a hacer mucho vestuario, yo dije, no, yo tengo que entender cómo funciona el vestuario. Y me metí a cursos de patronaje, de confección, que curso básico de pasa por la máquina la telita, a zigzag, todo de corte, de molde de faldas. Y es como, hay que entenderlo para cuando uno está trabajando en esto, al menos uno diga, bueno, hazme el corte de tal manera, o esto, o el entrepaño, o bueno, para saber los materiales también, porque pues hay materiales que uno tiene que saber cómo registran, cómo funciona. Digamos, mucho de la creación del diseño de Débora fue basado en sus pintoras, en su obra pictográfica, de ella y de su familia, de su papá, de su hermana. Digamos que yo sí fui muy enfática con eso. Quería que las pinturas que ella tenía, los personajes se vieran muy parecidos a eso. Este es el traje del billete de 2000. Tratamos de copiarlo lo más parecido al billete. Y así, todo era como a partir de lo que podíamos saber de ella. Realmente en ese momento hay una coyuntura y es que la casa de ella en Envigado estaba cerrada porque la estaban transformando para museo. Entonces, yo tenía una información, pero no tenía toda la información que yo quisiera, que hubiera sido muy interesante, pero ya pasó después una cosa muy chévere y es que al final ya habíamos terminado de grabar la serie y invitaron a Patty a hacer el lanzamiento del museo y ella iba caracterizada de Débora para ese lanzamiento del museo. Cuando llegué a la casa, lo más maravilloso fue encontrarme con accesorios de ella reales que eran idénticos a los que yo había puesto, pero por una cosa, algo visceral, algo, yo decía, no, ella tiene que tener una D, un prendedor de D, y buscando el prendedor de D, cuando voy a la casa, veo en su habitación un prendedor con la D de Débora, era como, wow, este collar de perlas, esto tan característico de ella que son los guantes blancos que la definen en los años 80 y los años 90. La gente en Envigado se acordaba que llevan un Mercedes con su guante blanco saludando. O sea, como todas estas cosas que también es como de leer, de investigación, eh, que van apareciendo y las vas viendo ya en el mundo real, para mí fue como, wow, o sea, gracias por haber pasado esto y por haber, porque esto Gracias al formulara, espíritu de Débora. sí, Qué gracias al lindo. espíritu de Eva que llegó y nos llegó con todo. Sí, sí, voy a abrir aquí los comentarios por si alguien quiere preguntar. Natalie Valdivieso, como son de lindos, y entonces los dos, ay, gracias. Nati, vea, Ay, no, aquí una paisa. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, aquí me habían mandado una. ¿Qué te gusta hacer más, dirección de arte o diseño de vestuario?
Yo Las creo, baricadas, las baricadas. realmente es muy distinto. Yo creo que es una cosa que es muy mía. Yo no puedo dejar de hacer dirección de arte o hacer diseño de vestuario. Yo creo que viene como con el guión. Yo soy más como un man que se enamora de las historias. Yo a veces digo, wow, quiero hacer esta historia y quiero hacer el vestuario, porque me parece increíble. Y como pues ya lo hemos hablado, me encanta hacer época. Entonces como hay ciertas épocas que además me fascinan y digo, uy, qué lindo hacer esto y en esa zona. Hay otras cosas que digo, uy, qué maravilloso hacer la dirección de arte porque tiene estos retos. Entonces, en mi caso funciona más como qué tan complejo y qué tanto reto y aprendizaje hay para mí ese proyecto. Y a partir de eso lo escojo, realmente. Pero yo no me puedo desligar de ambos. O sea, es como yo también pinto, tomo fotografías, hago instalación. Es algo que es mío, o sea, es algo que me gusta y que es como todo es una mezcla y creo que en definitiva eso todo se siente, Sí, todo se ve. claro, sí. Hay unas necesidades que son como profundas, ¿no? Y que uno no las puede dejar nunca, ¿no? O sea, como yo también yo estudié artes y después me enfoqué pues como en el vestuario y pues hay muchas cosas que me gusta y que las hago también. Total. No, y además, no sé, de pronto nosotros estudiando artes, mi mamá es pintora, yo crecí como con esto de hay que ser respetuoso con la imagen, con lo que estamos viendo, con el arte. Y para mí muchas referencias son pictóricas, entonces vienen de de ese universo de las bellas artes, y de las pinturas, de la fotografía. Hace poco estaba haciendo el diseño de una propuesta para una convocatoria y bueno, ¿qué fotógrafos pueden hacer alusión a esto? Porque yo también diseño muy pensando en la atmósfera, no solo como en el personaje, sino como en todo lo que hay alrededor de eso. Como esta tela se puede ver con esa lamparita atrás. Entonces, para mí eso es muy importante y creo que eso te lo enseña, pues no solamente el audiovisual, pero creo que sí es algo que me ayudó a haber estudiado arte, Sí, como que me puso el ojo, el ojo sí. y ese gusto por ciertas cosas. Sí, la relación con la historia del arte también, eso permite que este comentario que está aquí en nuestra querida Mafe Henao, Cami tiene un plus gigante y tiene y tiene una capacidad de meterse en una cultura diferente, investigar, entenderla y apropiarse de los lugares de los lugares para representarlos. Claro, ¡Ay, te eso es amo! sí, un aplauso para Mafe, que siempre está por acá pendiente y visitándonos y escuchándonos. Gracias. Claro, esa es la importancia también de un diseñador de vestuario de que pueda hacer una etnografía pues visual. El diseño de vestuario, como ya lo hemos hablado, pues es atravesado por lo sociológico, antropológico y la capacidad que tiene, no sé, porque pues, yo sé que yo lo he visto y lo he vivido, no voy a decir quién, pero pues hay gente que diseña estrato 6, pero le queda muy difícil diseñar un Ujú. campo o viceversa también, ¿no? Entonces, Sí, yo creo tú que es debes de tener la capacidad de poder diseñar y de meterte en muchos universos. y sabes que yo creo que es una cosa de observación que es simplemente, y que yo intento, porque a veces me he dado cuenta que yo, como que en medio del tejemaneje del día a día, de trabajar, estar preocupado por lo que está pasando, por tratar de tener dinero, es como uno nunca debe dejar de observar alrededor, o sea, porque eso es lo que es el material que te está dando para trabajar. Es mirar la gente en la calle, mirar la gente en los restaurantes, viajar, conocer. Esa es la información que tú necesitas para conceptualizar realmente. Claro. El universo que está alrededor es lo que tú necesitas para poder crear. Hay una pregunta de Anka Tebat. ¿Cómo ves las artes visuales en esta época de pandemia? Como veo las artes visuales, pues, pues es muy triste para todos. Como ya nos hemos dado cuenta, muchos llevamos mucho tiempo sin trabajar realmente. Digamos que acá es cuando nos estamos dando cuenta, por ejemplo, en Colombia, que nos hace falta organizarnos más en pro de un futuro que sea una cosa mucho más organizada
y que podamos estar más tranquilos con lo que está pasando en estas, por ejemplo, en esta situación como la que estamos viviendo ahora. Sí, creo que es una labor muy interesante que tú estás haciendo, que también está haciendo la academia, que está pasando, que es muy actual desde hace un tiempo, y es que tenemos que hacernos valorar por nuestro trabajo y representarnos realmente, porque pues creo que es lo que nos queda ahora, Sí, afrontando lo que está bien. ahí estás invitadísimo a que hagas parte de la Asociación Colombiana de Diseño de Vestuario, Sí, que sí, sí, tenemos lo tenemos que ahí, hablar. para que sigamos hablando de la playa de C. Hola, Hola, ¿ahí me ven? sí, te vemos. ¿Tú te Ah, bueno. ves? ¿O sigues? No, yo no me veo y muchas veces se me pierde como lo que escriben, pero pues ahí sale a raticos algo. Bueno, yo igual si hacen preguntas te las leo y bueno. Entonces, sigamos hablando de la playa. Quedamos en estos procesos que estabas haciendo con los chicos, de ir a Ah, bueno, conocer, nos contabas de este chico pues que tenían que cubrirle por las continuidades de la peluquería. por las cantadas de Además que es que peluquería. cada uno de los personajes, cada uno de los hermanos tenía como un universo muy diferente, ¿no? Sí, cada uno era un universo muy distinto Y un y drama diferente. total, y cada uno es un drama diferente. Y por ejemplo, en el caso del niño, del menor, hicimos una cosa muy linda con él, era que toda la película estamos tratando de encontrar al hermano menor. Ya cuando por fin se encuentra, lo que tratamos es que Tomás le empieza a pasar como la ropa a él. Entonces, en la prueba de vestuario teníamos que ver eso, cómo funcionaba la ropa para Tomás y cómo funcionaba la ropa para su hermano. Eh, es una cosa importante también hablarla, no sé, el color de las pieles, la iluminación, todas estas cosas las tenemos que pensar en términos de diseño de vestuario. Por ejemplo, me acuerdo de esta imagen que tienes ahí, de ese pusito. Yo me acuerdo que quería mucho algo con una imagen de una playa y hasta que encontré esta tela y después también por allá encontré otra tela, pero era como tratar de vincular el concepto y este imaginario de que él quería volver al Pacífico, él extrañaba esta infancia con sus hermanos, cómo podía mostrarse a través de la ropa. Ok. Ujú. Qué interesante Entonces, esos códigos, ¿no? Como también el vestuario está contando esa parte interna de los sueños, de esos sentimientos. total, digamos que uno nunca se imagina como el trasfondo a veces de cosas tan sencillas, pero ahí están y lo importante es eso, como que se sienta como ese universo. Ah, bueno, mira, acá está Julio. Julio, hace 8 días estábamos charlando de vestuario. Un saludo. De nuevo, unas gracias, muchas gracias por haber estado. Y a Ángela, que está desde Estados Unidos, también siempre escuchándonos cada 8 días. Están muy bonitas esas texturas de estas camisetas. Ah, me acabo de acordar, por ejemplo, una cosa muy interesante que está ahí con las texturas. Tenemos una escena que es un baile, donde todos están dándolo todo bailando, y me acuerdo que teníamos que revisar, porque hay una cosa que tiene Juan Andrés, es que él encanta trabajar con luz natural. Ujú. Entonces, su director de foto es canadiense, es un man increíble, es un capo. Yo no sé el man que hace, obviamente es la cámara, es su visión, es todo. Es- pero este man hace cosas maravillosas con un bombillo. Entonces, era un poco ver cómo estas texturas podían funcionar con sus tonos de piel y podían funcionar con la luz, con esto tan natural. Porque hay algo que tiene muy claro Juan Andrés, es que él le gusta que todo se sienta muy natural, muy del lugar, muy de los personajes, es su visión y es muy interesante como adaptarse a esta visión que él ve y a estos actores además. Ahorita mostraste una imagen de la mamá que me acabo de acordar un poco sobre ella, era, bueno, la gente que está en este constante movimiento de otros lugares hacia la capital, cómo empiezan a establecer esta dinámica de cómo se viste. O sea, se sigue vistiendo como se vestía ya, pero con una chaqueta, o en qué tonos.
Y fue como empezar a hablar, bueno, entonces, ¿cómo sería esta mujer que está en esta condición social, que está en este estrato, que está en esta situación además familiar? Y me acuerdo que llegamos a ese Fillac cafecito y fue como, claro, yo la veo. Estas muchas de las señoras que yo veo en la calle, en los buses, trabajando, eh, y me parece que se siente muy natural y orgánico, Ujú. Claro, realmente. buscamos este tipo de personajes. Aquí la vemos un poco Ujú, más, bueno, ahí como en ese pedacito. ujú. Las gorras de este chico, ¿no? Que eran como su mayor tesoro. Pues mira que las gorras de este chico las logramos conseguir. Compramos unas y otras hicimos un canje para que pudiéramos, para que pudiéramos hacer cosas interesantes con este presupuesto. El chalequito que tiene él es un chaleco que encontré en una compraventa y lo que hice fue cambiarle un poco el forro y quitarle las mangas. Digamos que cada pieza, cada cosa tiene como un tratamiento. Ajá. Ajá. Y en cada película es muy distinto, además. Ahorita Y ya es te cuento magia, cómo. es Ajá. magia porque no siempre, por ejemplo, ¿puedes contarnos cuánto tuviste de presupuesto, recuerdas, para hacer esta película? Realmente no me acuerdo cuánto tenía, pero pues voy a ser muy sincero. Pero creo que se ve, realmente no tenía mucho presupuesto. Las películas que yo normalmente hago no tienen tanto presupuesto. Pero bueno, uno siempre se adapta y mira la manera de hacerlas y ejecutarlas de la manera que uno mejor crea y convengan. Y también, pues uno sabe cómo apostarle. Hay cosas que uno dice, quiero esto, y a eso le invierto todo, lo Ujú. mayor posible, y esto puedo mirar cómo solucionarlo. Yo tenía una bodega de Sí, vestuario, entonces también podía subsanar como mucho de eso, como listo, pues tengo 10 jeans en mi bodega, no pasa nada, ponemos los jeans y le meto la ficha a las partes de arriba. Que también eso depende mucho de la visión de cada director. Hay directores que les encantan los planos generales, mucho más evocadores, un poco como Ivancito. Ivancito tiene al principio una cosa más contemplativa de los espacios generales, de mostrar el pueblo y después ya nos vamos entrando a, a- a cada personaje. Juan Andrés es un poco más de esto, de planos cerrados. sí, eso lo vimos Ah, en esta peli, como unas cámaras Entonces, en hombros siguiendo los personajes. ajá, entonces también es mirar toda esta técnica que hay detrás, nosotros tenemos que entender para saber también en qué invertirle. Pues no me va a gastar, no sé, 300.000 pesos en unos zapatos que nunca voy a ver, no tiene Que sentido. nunca voy a ver. Sí, no, ahí Ajá, juega le mucho la invierto. creatividad y la astucia pues del diseñador de vestuario, porque si hay poco presupuesto, pues también la creatividad tiene que ser, siempre tiene que haber creatividad, pero en este tipo de Ujú. proyectos tiene que ser un poco más. Ay, acá salieron mis perros a saludarme. La mía está Siempre, por allá, escondida. ahí se escuchan las garritas. Mira, acá esta chica, esta es como de un póster, este es el chalequito que estabas hablando, ¿no? Sí, ese era el chalequito que estaba hablando. Se fue a un compraventa por 10.000 pesos. Y esa camisa la tenía en mi bodega, realmente. Yo lo que hice fue como procesarla más. Y es como de los cambios que más gustaron, además. Ok, no, pues genial. Hablemos ahora de esta que es como la misma población étnica, pero ya en Buenaventura, y que es X500. ¿Cómo funcionó acá el diseño de vestuario? Porque fueron como tres momentos, tres historias diferentes, ¿no? En una sola película y en tres países diferentes. ¿Tú hiciste todo el Sí, vestuario de la peli o tuvo tres diseñadores de vestuario o cómo funcionó? Es el realmente, mismo Juan Andrés Arango, ¿no? sí. Esta es una película de Juan Andrés Arango, se llama X500. Esto fue hecho, pues, grabado en Canadá, en México y en Colombia. Yo hice solamente la parte de Colombia, digamos que cada equipo pues estaba en cada lugar y los que siempre estaban continuos era el director de fotografía y pues Juan Andrés. Pero la producción también era, bueno, había un productor general, que era un productor canadiense, pero en cada país había un productor local, por decirlo así.
Ok, que era ok. en este caso. Bueno, con X500, digamos que el proceso fue distinto. Ah, bueno, hay una cosa muy interesante, por ejemplo, que en la playa yo estaba haciendo diseño de vestuario y hacía ambientación de avanzada. Ok. Entonces, yo me acuerdo que solo tenía a Leo de asistente, ya veces teníamos muchos personajes en un centro comercial, teníamos que vestir como muchos extras. Entonces era todo como una situación, digamos que cada evolución de cada película es una cosa muy loca. En este momento para esta peli, yo me acuerdo que tuve mucho más tiempo de preproducción, pero no podíamos ir a investigar. Yo con mis papás había viajado cuando niño a Buenaventura, pero digamos que yo sí quería hacer como una investigación en la zona. No se pudo hacer, obviamente, pues porque salía muy caro. Entonces, lo que hicieron era que los productores de avanzada, los locacionistas, ellos nos mandaban fotos de los espacios, de los barrios donde íbamos a estar, donde íbamos a grabar, de las personas. Yo, Juan David, que era el director de arte, también estuvo allá, muy puntual, como miremos esto que puede funcionar. Y pues a partir de toda esta investigación de fotos, se empezaron a plantear la propuesta de personajes. Eh, una cosa, y es que yo decidí dejar un presupuesto separado, que yo dije, bueno, voy a empezar a diseñar acá, y lo que hago es que cuando ya esté allá, esa plata que había dejado separada, pues voy a comprar cosas locales, porque estoy seguro que no van a ser lo mismo que hay acá. Claro. Y claramente pasó así. Todo lo que trabajé acá fue muy interesante y se mezcla muy bien, porque además pues ya estaba toda esta investigación de fotografías, se mezcló muy bien con lo que se consiguió allá. Acá hubo un proceso como de evolución del personaje principal, más hacia, con él planteamos como tres etapas. Eh, la etapa principal, cuando vemos al personaje, la del medio que es como cuando vemos el conflicto interno de él, y la final es ya como todo su cambio. Eso se ve en términos de color, de textura, de telas. Entonces yo me enfoqué más hacia el final, que eran, casi todo se confeccionó, eran telas donde los bordados tenían más como un diseño étnico africano y pensando un poco más como en qué clase de ropa se ponen. Entonces, mucha gente se pone ropa deportiva, pero pues tampoco podíamos decir pues, usar ropa de este equipo de fútbol, de este, no, porque pues hay que tener es como la posibilidad de que ellos nos dieran permiso. Entonces yo lo que hice fue inventarme equipos de fútbol, cosas atemporales también, un poco el diseño, y se fue incorporando en el personaje. Entonces diseñé el personaje principal acá más hacia el final, y toda la ropa al principio de la historia fue la que compré allá, que Ah, pues encontré cosas increíbles, cosas con textura, con unos estampados increíbles. ¡Ay, hola! esa es Coco. Hola, Coco. Yo no puedo traer a Misterio porque si no, acá se mueve y tira Sí, todo. sí. Y tratamos de evolucionar como muchas cosas y nos llevamos una ropa de bodega, eso sí, y allá se consiguió como otras cosas porque teníamos, los personajes no los podíamos ver pues porque todos estaban allá. Sí. Entonces fue llegar a Buenaventura y empezar a trabajar con ellos realmente. En el caso no sé si tienes una imagen de Jonathan, que es el protagonista. Ellos son él. En el caso de Jonathan, cuando conocí a Jonathan, él tenía unos accesorios súper interesantes. Tenía una bala que él se había encontrado en el barrio. Y yo me acuerdo que yo la vi y fue como, wow, o sea, cuéntame la historia de esto. Él un día estaba caminando, se la encontró, la tenía con Shakiras, bueno, y fue como, no, esto tiene que ir dentro de la historia, esto hace parte tuyo. Ah, bueno, este cuello que vemos acá fue que se mandó a diseñar. Esto ya es la parte final de la película y otros colores, además. Él era un poco, él al principio de la historia lo vemos hacia los tonos cálidos, rojo, naranja, hacia el final son colores mucho más fríos, además. Eh, entonces, pues
esto lo puso él, básicamente fue como si esto va con el personaje. Muchas cosas fueron de segunda, pantalonetas, habían tenis, pues los pisos que para ellos son súper importantes. Entonces, eso sí se dejó para comprar allá, para saber qué clase de pisos tenían para, pues para tener los que eran de la época y lo que a ellos les gustaba. Y en el caso, por ejemplo, de las chicas, sí se confeccionaron muchas cosas, realmente. Eh, Más como compra de telas y como confección. Ajá. Pero vincular esos dos universos de lo que había diseñado acá y lo que se conseguía allá fue muy interesante, porque ya en la investigación de campo, al llegar allá, ok, usan esta tela, se visten así, bueno, hay un poco más de color, que yo acá tenía un poco, tenía colores saturados, pero a veces no tenía muchas texturas. Entonces allá empecé a meter más texturas y más estampados. Que eso te iba a decir que lo diferente, que si encontraste una diferencia, por ejemplo, en la playa de sé que la mayoría de la ropa la conseguiste aquí en Bogotá, solo en Bogotá, a la ropa que uno puede también encontrar en Buenaventura. O sea, Sí, claramente. hay mucha diferencia también, ¿no? Similares, pero también hay otras cosas, otros elementos, otra estética. Claro, como Buenaventura es puerto, entonces el acceso que ellos tienen a la ropa es otro. Y realmente la ropa que tú consigues está en Buenaventura y tal vez en Cali, pero esa ropa no llega acá. Y realmente habían unas cosas que uno decía, wow, o sea, esto yo nunca lo he visto. Y por eso también era interesante ir a esos lugares y poder ver, pues como, bueno, qué es lo que está llegando en barcos y qué me puede funcionar para la película. Exacto, sí. Sí, Esa es que fue es un realmente puerto. una, como una gran jugada poder haber conseguido cosas allá tan chéveres. No, pues qué interesante, sí. Esa es una gran ventaja, ¿no? Y quería como resaltar como esa diferencia que alguien puede decir, no, pues haz la preproducción y consigue todo aquí en Bogotá, pero realmente no siempre hay que conseguir cosas del lugar. Se pueden preproducir la gran mayoría, pero hay que ir a los lugares, a los mercados, a las tiendas, a estas boutiques donde los chicos compran, ¿no? Que es Total, y otra además yo, cosa muy diferente. sí, y además yo creo también que hay que ser muy respetuoso también con el imaginario, aunque nosotros estamos planteando todo un universo en nuestro papel, en como lo que estamos viendo para los personajes, ellos también son una retroalimentación. Entonces, Ujú. es como, bueno, ok, ¿qué le puedes tú proporcionar al personaje que yo lo pueda adaptar? O el lugar. También es como, porque no tiene sentido, por ejemplo, ver lo que pasa en la costa pacífica y atlántica, todo es muy diferente. Entonces, también hay que ser respetuoso con la zona y como con esa investigación. Hiciste acordar de una cosa, de una novela. Yo hice el diseño de historia de una novela de época que iba desde 1860 hasta 1990. Éramos dos diseñadores de vestuario y yo tenía unas épocas y Natalie, que era la otra diseñadora, tenía otras dos épocas. Y yo me acuerdo que yo me empecé, era la historia del vallenato y la historia de los juglares, cómo el vallenato evolucionó en Colombia, que me pareció divino. Y empecé con esta investigación y todo lo que pasaba en Valledupar en esa época. Y era una cosa divina porque era todo lo que llegaba de Barranquilla y cómo se distribuía por la costa. Esto me parece pues chévere traerlo acá a colación, que yo me acuerdo que todo lo que tú veías en Barranquilla era un corte, unas telas, era la de oro de Hollywood, sombreros, o sea, y en Valledupar era todo plano, corte años 20, aburrido en ese sentido, pero hermoso porque también era aburrido. Y yo me acuerdo, yo tratando de ser muy fidedignos como a fidedigno a la época, cuando obviamente esto no vende en televisión. Entonces, como, bueno, métele que se lea un poquito más, que tenga más textura, que es como, bueno, listo, ¿cómo podemos hacer que este universo siga siendo el de ellos, pero a la vez respetuoso como con la época, Que nos funcione, sí, a funcione nosotros. para la historia? Bueno, no, pues muchas gracias por compartir toda esta experiencia por este universo del Pacífico colombiano y la cultura del Pacífico.
total, Sí, sí, sí. que es muy Es tan divertido y muy rica, bello. tan bella y bueno, en Cali tenemos mucho de Pacífico. Ujú, total. Hablemos de ella, ¿no? Esta peli que hiciste hace un tiempo y pues la queríamos traer porque pues obviamente pues, una de las cosas más complicadas es poder hacer en blanco y negro, ¿no? Y no son muchas Ujú. las películas aquí en Colombia que trabajan en blanco y negro, entonces pues quiero que nos hables de esta construcción de este vestuario. Bueno, hacer blanco y negro es otra historia, que es una cosa realmente como, wow, que un aprendizaje muy grande, porque cuando, eso es muy chévere de lo que hicimos, que Livia tenía muy claro que ella quería hacer una prueba de cámara para revisar todo, y Angélica también lo quería así. Entonces, un poco como para generalizar este concepto, es que muchas tonalidades, cuando se pasan al blanco y negro, pueden registrar muy parecidas. O sea, un lila, un gris, un azul. Cuando pones en blanco y negro, es el mismo gris. Entonces, en esa prueba de cámara que hicimos, era ver qué funcionaba, qué no funcionaba, qué textura, qué tela registraba mejor para el blanco y negro. ¿Qué nos dimos cuenta? Que las texturas, por ejemplo, los sacos, los paños, los brocados, se notaban mucho más, además con la iluminación, que además la iluminación de Nico, que es el director de foto, Nicolás García, pues es divino y pues como que resalta todo este gran trabajo de arte. Eh, entonces, realmente era mirar eso. Y habían muchos detalles que Lidia había puesto en el guión que eran importantes en términos del blanco y negro, porque había blanco y negro, pero había unos detalles de color. Entonces, eso teníamos que revisarlo muy bien. Sí, claro. Entonces, ¿cómo hacer que la chaqueta funcionara de noche, de día? Me acuerdo que este personaje, yo había tratado de ponerle unos abrigos en tonos claros y no funcionaba, tenía cuadros, pero no era tan interesante. Era mejor verlo contrastado. Los paños se veían muy bien, los buzos, las camisas, los linos. eh, sí, no, el tejido de punto sencillo no era interesante para la cámara. Entonces Ujú. casi que todo me tocaba buscarlo o muy contrastado o con estampados también muy contrastados, o sea, blanco, negro, para que registrara bien. Sí, y mira que ahora que me hablas de esto, la primera charla que tuvimos fue hablando con Ana María Urrea, la Mona Urrea, y hablaba pues de la parte que en el olvido que seremos del blanco y negro, pero ella nos contaba, y pues como yo estuve ahí también, era diferente, digamos, cómo la textura fue obviada, porque a razón de la película y de las escenas y de las composiciones ya era demasiado. Entonces nos fuimos por otro camino. Escuchándote Claro, a ti y ahora y también escuchando a Katherine Rodríguez, porque en el abrazo tuvo blanco y negro. Si fuera el abrazo, sí, el abrazo que es, obvio que es blanco y negro. Si estaba con pájaros, que era demasiado color hermoso. ajá. También era otra necesidad la que había allí. Entonces es muy interesante y muy bello pues escucharlos y poder encadenar, porque uno pensaría, no, todas las películas en blanco y negro tienen las mismas necesidades y se construyen de la misma forma y no, es completamente falso. No, es Cada completamente, una es tiene el sus imaginario de necesidades. la película, es lo que el director quiere mostrar y es como lo quiere mostrar en, en contra, además, de todo lo que está pasando paralelamente, con ese apoyo de fotografía, además. Por Entonces es ejemplo, como, aquí tenía color ella en los ojos, ¿no? sí, ahí tiene color. Habían unos pequeños elementos que tenían color. Entonces, en este caso, por ejemplo, el vestido de novia, yo me acuerdo que habían tres vestidos de novia, había uno años 80, otro con muchas capas y pelo, otro mucho más sencillo, y este era como un término intermedio que este lo mandé a confeccionar, y este fue el que quedó. Pero sí, lo que dices me parece súper importante porque no hay una fórmula, o sea, realmente es lo que el guión necesita, lo que necesita la cámara, lo que necesita el director para poder contar su historia.
Y eso siempre se ve, es en una prueba de cámara que se hace anteriormente, en estas pruebas de cámara, en estas pruebas también de telas y textiles que nosotros tenemos también internamente, pues porque obviamente hay unas pruebas con todo el equipo, pero también nosotros internamente tenemos muchas pruebas. Yo me acuerdo que para esta película, yo tenía que hacer pruebas con medias veladas. ¿Qué media velada era más interesante? Color canela, color brown, brillante, negro, de vena. Era qué me registra más interesante para la cámara en pro de que, porque esta historia es un poco darky. Entonces es la historia de una persona que trabaja con reciclaje, que su mujer se le murió. Todo es muy oscuro, todo es muy contrastado. Por eso mismo teníamos que apoyar con el vestuario esa idea. Y Sí, teníamos sí, como sí. el espacio que era un inclinato o teníamos las cruces, que era como toda esta panorámica de la ciudad vista desde la montaña. Sí. ¿Quién iba a pensar que la escogencia del color de unas medias veladas fuera tan complejo? Pero es cierto, porque hay Total. una gama y digamos, es, cuando uno se acerca como diseñador de vestuario a estos elementos que son pues netamente femeninos, pues no, eso es un universo así increíble Total. y amplio, sí. Sí, acá Sí, no, ya, bueno, atrás se ve un poco la ciudad en esta imagen bastante dramática. También tiene una composición muy bella esta película, ¿no? sí, esta película es súper contemplativa también, es divina, es una, además es una historia muy personal, muy linda, de un romance, de edad, además. Entonces también, yo creo que por eso también la hace tan interesante. Hay una cosa también en esta peli, ya que pusiste esa imagen y me acabo de acordar, y es que también se manejó todo muy atemporal. Manejamos 50, 80, personajes 90, personajes 60. Eh, y creo que también eso hace que cada película tenga un universo, o sea, hay diferentes maneras de tratarlo, o sea, no hay una sola manera, no. Yo creo que el guión es nuestra gran pauta y esa charla con el director es como tú ves la película, cómo yo puedo hacer que mi trabajo vaya en ese camino y que se vea como tú quieres que esté en pantalla y que todos estemos felices con esto que estamos haciendo. Sí, 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 está preciosa, sí. Yo leía esta semana una entrevista que le hicieron a la directora y ella estudió teatro y de un texto, ya no recuerdo, no hice el apunte de qué texto era, pero a partir de un texto de teatro fue creando todo este imaginario. Ya me acuerdo cómo era la historia, era un hombre que se le había muerto su mujer en la pandemia esta de la fiebre bubónica, y entonces él cómo sale con su mujer en la carreta, atravesando toda esta ciudad, y eso era lo que quería ella como contar, esa relación de vida y muerte, poner a su mujer aquí, pero también quería Ujú. tener a la ciudad, y por eso también fue la escogencia de este lugar, ¿no? Y ese Se ve palo muy del bien. horcado que es divino, que es un árbol que está en medio de la nada y se ve toda la ciudad. Y esta escena toda dramática de ella en el ataúd. Sí, sí. Mira, acá hay una cosa muy interesante para contar. El personaje que tienes vestido de negro, cuando lo diseñé para mí era otra cosa. Era completamente lo opuesto a este personaje. Eh, Era una mujer un poco más pin-up, por decirlo así, con pañol balaca, tenía camisas, tenía jeans 80 a la cintura. Hicimos una prueba, todo, y estaba bien, pero Olivia no estaba muy segura, no estaba completamente segura de ella, y la actriz como que todavía no se hallaba en el personaje. Y era como, bueno, tenemos que buscar el camino, porque yo creo que cada película también tiene como eso, tiene como una cosita que tenemos que tratar de solucionar. En una película tenemos que hacer que este personaje se vea más joven, o se vea más viejo, o se vea más gordito, o se vea jorobado. En este caso, bueno, él tenía una joroba, le teníamos una prótesis de joroba. Entonces, en el caso de ella era cómo hacer que ese personaje tuviera credibilidad.
porque Sí. para mí era una mujer súper echada para adelante, pero en medio de su entorno yo la sentía un poco más contrastada para lo que yo quería con la película. Y en definitiva, lo que le pusimos pues es lo que ven, que son vestidos, tacones, quedó mucho más señorial, pero a la vez su actuación terminó siendo mucho más amable. Entonces, creo que en ese camino la actuación y el personaje, la creación del vestuario tomó otro tono que al ver la película está muy bien, mirando como todo su relación con el resto de personajes. No, qué interesante. Ahí los invitamos a buscar esta peli para que la vean. Livia Estela este año también lanzó una película súper interesante, bueno, muy bacano me Ujú. pareció un tal Alonso Quijano que le hicieron todo el lanzamiento por YouTube. Creo que todavía está ahí en YouTube y bueno, creo que es la película más vista en plataformas en Colombia en este momento, ¿no? Esta peli. Vámonos a hablar de época, dejando ya aquí a Ela para que nos cuentes. Tú me decías esta semana que una de las cosas que más te gusta hacer es época y viendo tu trabajo como director de arte, pues has diseñado varios proyectos, películas. Este específicamente pues lo escogimos por el diseño de vestuario, es una serie que hiciste para Tele Antioquia y es la vida Ujú. de Débora Arango, nuestra pintora pues colombiana paisa eh, de los años 50. Débora, la mujer que desnudó a Colombia, ¿no? Ujú, sí, de hora es un proyecto súper lindo, realmente fue muy raro porque me salió, yo estaba un viernes caminando, 9 de la noche en la calle, cuando me llamó la productora y yo, ¿qué está pasando? ¿Por qué me llama tanto? Tenía como 13 llamadas perdidas. Yo, ¿qué? Y ya, fue el trabajo de fin de semana que fue como, bueno, hago esto, ¿cómo lo hago? Es un gran proyecto porque, digamos, yo estudié artes, me parece que hay que ser muy respetuoso con la obra del artista. Además, fuera de eso, con la época, estamos hablando de la vida de Débora Arango, que además es una artista paisa que sabemos de ella desde 1920 hasta la actualidad, pero que además está en el billete de 2000, que además sabemos que, bueno, que en los 90 tuvo como su boom, porque realmente la vieron como era ella, una visionaria para la época. Entonces era cómo manejar toda esta temporalidad tan extensa en 12 capítulos y que se sienta bien y que no se sienta tampoco discontinuo con la época. Entonces sí, yo lo que hice fue realmente coger 30 años. Entonces, cada 30 años de Débora lo manejé con las estructuras de vestuario de todos los personajes. Realmente, yo tengo en los 60, tengo 60, 70 y 80. Entonces, un poco así como para que entendamos un poco cómo se construyó como ese universo del vestuario. Y fue realmente un proyecto con muy bajo presupuesto, esto sí me acuerdo, muy bajo presupuesto, muchos personajes, demasiados personajes porque eran muchos extras, pero fue Claro. maravilloso. Y mi equipo de trabajo fue divino, fueron unas chicas que encontré en Medellín, que además son ahora muy amigas. No, Eh, hay una mano, unas chicas talentosísimas, diseñadoras de vestuario, vestuaristas. Un claro, saludo, y además, están viendo. y además encontrar a María y encontrar a Paula fue lo mejor, porque María tenía como todo lo organizacional que necesita uno tener en televisión, en continuidades, en épocas, en todo, en ser organizado, que tú sabes que es súper importante en este mundo del vestuario ser muy riguroso con el orden, porque manejamos continuidades, bueno, la ropa de los actores, de ellos, bueno, etc. Y teníamos también a Paula, que esto yo nunca lo había hecho, yo nunca había tenido a alguien que estuviera cosiendo en el set. Esto es una de las cosas que a partir de ahora lo estoy teniendo. Paula era, yo me acuerdo que una vez era como, tuvimos una escena que era un cura, pero el cura lo mostrábamos unos años como cura y después como obispo. No sé qué nos pasó y teníamos una cena de obispo. Teníamos en el mismo día teníamos una cena de cura en misa y después de obispo.
y no teníamos plata claramente y no teníamos el traje de obispo y fue como, y Paula, venga, tú su corte, su sombrero, entonces era un poco como el vestido de Marge Simpson, que íbamos, bueno, quitémosle esto, pongámosle las mangas acá, y así nos tocó, vestidos que usábamos en los extras años 20 30 los transformábamos para los años 60 70, le poníamos otra cosa, y que se sintiera nuevo, y con otros accesorios y otros sombreros, pero bueno, pero fue muy chévere, fue Sí, mucho trabajo. esa es una gran habilidad cuando parte del equipo, algunos dos o un elemento del equipo sabe costura, eso es Ujú. la salvación máximo. Que yo, por ejemplo, yo aprendí, pero básico, o sea, pero no armar una Ah, falda o un blazer, eso ya es para los profesionales. sí, Esa- total, y más cuando ya uno empieza a trabajar con esto, yo me acuerdo que cuando empecé a hacer mucho vestuario, yo dije, no, yo tengo que entender cómo funciona el vestuario, y me metí a cursos de patronaje, de confección, que curso básico de pasa por la máquina de la telita, a zigzag, todo de corte, de molde de faldas, y es como, hay que entenderlo para cuando uno está trabajando en esto, al menos uno diga, bueno, hazme el corte de tal manera, o esto, o el entrepaño, o bueno, para saber los materiales también, porque pues hay materiales que uno tiene que saber cómo registran, cómo funciona. Digamos, mucho de la creación del diseño de Débora fue basado en sus pintoras, en su obra pictográfica, de ella y de su familia, de su papá, de su hermana. Digamos que yo sí fui muy enfática con eso. Quería que las pinturas que ella tenía, los personajes se vieran muy parecidos a eso. Este es el traje del billete de 2000. Tratamos de copiarlo lo más parecido al billete. Y así, todo era como a partir de lo que podíamos saber de ella. Realmente en ese momento hay una coyuntura y es que la casa de ella en Envigado estaba cerrada porque la estaban transformando para museo. Entonces, yo tenía una información, pero no tenía toda la información que yo quisiera, que hubiera sido muy interesante, pero ya pasó después una cosa muy chévere y es que al final ya habíamos terminado de grabar la serie y invitaron a Patty a hacer el lanzamiento del museo y ella iba caracterizada de Débora para ese lanzamiento del museo. Cuando llegué a la casa, lo más maravilloso fue encontrarme con accesorios de ella reales que eran idénticos a los que yo había puesto, pero por una cosa, algo visceral, algo, yo decía, no, ella tiene que tener una D, un prendedor de D, y buscando el prendedor de D, cuando voy a la casa, veo en su habitación un prendedor con la D de Débora, era como, wow, este collar de perlas, esto tan característico de ella que son los guantes blancos que la define en los años 80 y los años 90. La gente en Envigado se acordaba que llevan un Mercedes con su guante blanco saludando. O sea, como todas estas cosas que también es como de leer, de investigación, eh, que van apareciendo y los vas viendo ya en el mundo real, para mí fue como, wow, o sea, gracias por haber pasado esto y porque esto Gracias al formularo. espíritu de Débora. Sí, Que te gracias al inspiró. espíritu de Eva que llegó y nos llegó con todo. Sí, sí, voy a abrir aquí los comentarios por si alguien quiere preguntar. Natalie Valdivieso, como son de lindos, y entonces los dos, ay, gracias. Nati, vea, Ay, allí una paisa. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, aquí me habían mandado una. ¿Qué te gusta hacer más, dirección de arte o diseño de vestuario? yo Las creo, variedades, las variedades. realmente es muy distinto. Yo creo que es una cosa que es muy mía. Yo no puedo dejar de hacer dirección de arte o hacer diseño de vestuario. Yo creo que viene como con el guión. Yo soy más como un man que se enamora de las historias. Yo a veces digo, wow, quiero hacer esta historia y quiero hacer el vestuario, porque me parece increíble. Y como pues ya lo hemos hablado, me encanta hacer época. Entonces como hay ciertas épocas que además me fascinan y digo, uy, qué lindo hacer esto y en esa zona. Hay otras cosas que digo, uy, qué maravilloso hacer la dirección de arte porque tiene estos retos. Entonces, en mi caso funciona más como
qué tan complejo y qué tanto reto y aprendizaje hay para mí ese proyecto. Y a partir de eso lo escojo, realmente. Pero yo no me puedo desligar de ambos. O sea, es como yo también pinto, tomo fotografías, hago instalación. Es algo que es mío, o sea, es algo que me gusta y que es como todo es una mezcla y creo que en definitiva eso todo se siente, Sí, todo se ve. claro, sí. Hay unas necesidades que son como profundas, ¿no? Y que uno no las puede dejar nunca, ¿no? O sea, como yo también yo estudié artes y después me enfoqué pues como en el vestuario y pues hay muchas cosas que me gusta y que las hago también. Total. No, y además, no sé, de pronto nosotros estudiando artes, mi mamá es pintora, yo crecí como con esto de hay que ser respetuoso con la imagen, con lo que estamos viendo, con el arte. Y para mí muchas referencias son pictóricas, entonces vienen de de ese universo de las bellas artes, y de las pinturas, de la fotografía. Hace poco estaba haciendo el diseño de una propuesta para una convocatoria y bueno, ¿qué fotógrafos pueden hacer alusión a esto? Porque yo también diseño muy pensando en la atmósfera, no solo como en el personaje, sino como en todo lo que hay alrededor de eso. Como esta tela se puede ver con esa lamparita atrás. Entonces, para mí eso es muy importante y creo que eso te lo enseña, pues no solamente el audiovisual, pero creo que sí es algo que me ayudó a haber estudiado arte, Sí, como que me puso el ojo, el ojo y ese gusto por ciertas cosas. sí, la relación con la historia del arte también, eso permite que este comentario que está aquí en nuestra querida Mafe Henao, Cami tiene un plus gigante y tiene y tiene una capacidad de meterse en una cultura diferente, investigar, entenderla y apropiarse de los lugares de los lugares para representarlos. Claro, ¡Ay, te amo! sí, un aplauso para Mafe, que siempre está por acá pendiente y visitándonos y escuchándonos. Gracias. Claro, esa es la importancia también de un diseñador de vestuario de que pueda hacer una etnografía pues visual. El diseño de vestuario, como ya lo hemos hablado, pues es atravesado por lo sociológico, antropológico y la capacidad que tiene, no sé, porque pues, yo sé que yo lo he visto y lo he vivido, no voy a decir quién, pero pues hay gente que diseña estrato 6, pero le queda muy difícil diseñar el Ujú. campo o viceversa también, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que es debes de tener la capacidad de poder diseñar y de meterte en muchos universos. y sabes que yo creo que es una cosa de observación que es simplemente, y que yo intento, porque a veces me he dado cuenta que yo, como que en medio del tejemaneje del día a día, de trabajar, estar preocupado por lo que está pasando, por tratar de tener dinero, es como uno nunca dejar de observar alrededor. O sea, porque eso es lo que es el material que te está dando para trabajar. Es mirar la gente en la calle, mirar la gente en los restaurantes, viajar, conocer. Esa es la información que tú necesitas para conceptualizar realmente. Claro. El universo que está alrededor es lo que tú necesitas para poder crear. Hay una pregunta de Anka Tebat. ¿Cómo ves las artes visuales en esta época de pandemia? Como veo las artes visuales, pues, pues es muy triste para todos. Como ya nos hemos dado cuenta, muchos llevamos mucho tiempo sin trabajar realmente. Digamos que acá es cuando nos estamos dando cuenta, por ejemplo, en Colombia, que nos hace falta organizarnos más en pro de un futuro que sea una cosa mucho más organizada y que podamos estar más tranquilos con lo que está pasando en por ejemplo, en esta situación como la que estamos viviendo ahora. Sí, creo que es una labor muy interesante que tú estás haciendo, que también está haciendo la academia, que está pasando, que es muy actual desde hace un tiempo, y es que tenemos que hacernos valorar por nuestro trabajo y representarnos realmente, porque pues creo que es lo que nos queda ahora, Sí, afrontando lo que está bien. ahí estás invitadísimo a que hagas parte de la Asociación Colombiana de Diseño de Vestuario. Sí, 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 Tenemos lo tenemos que ahí, hablar. tenemos ese comité de educación
para Ujú, a ver si logramos una profesionalización en una universidad colombiana y esto es para toda la gente que me está escuchando, que le interesa hacer vestuario, diseño de vestuario, audiovisual escénico, pues desde la asociación estamos trabajando también en esta parte y es profesionalizarnos, tener convenios con, por ejemplo, con el SENA para cosas técnicas, lo que hablabas ahorita. Yo también he trabajado, intentado como entender la costura, el patronaje, porque pues no es mi escuela, pero si podemos tener convenios con instituciones que nos enseñen trabajo en cuero, cómo hacer un sombrero, sería ujú. increíble. Entonces, eso es lo que estamos trabajando como desde la asociación. Y bueno, nada, si tienen alguna duda frente a esto, a cómo asociarse, querer participar, pues nos pueden escribir a nuestro Instagram, ahí lo buscan Asociación Vestuario Colombia por Facebook, también el mail es asociacionvestuariocolombia@gmail.com o pues me escriben aquí a cualquiera de los que se han entrevistado. Esta charla va a quedar ahí colgada en Instagram y también en YouTube. Y bueno, no sé si alguien quiere, súper interesante lo de la profesionalización. Claro que sí, Mafe, claro, ahí está, estamos trabajándole, armando ese comité para empezar a darle con mucho juicio. Por la vera, te quiero, Juli. Yo también, Tati, una gran profesional en Medellín. En Medellín hay mucho talento. Allá tenemos esta universidad, la UPB, y las chicas que se forman allí, pues nada, increíble, increíble, pues todo ese talento. Cosen, ya. Te pueden diseñar un personaje y cosen. Y cosen además. Cami, ya para cerrar nuestra charla, ¿qué nos quieres compartir? No sé, me gustaría de pronto cerrar diciendo que creo que este es un ejercicio, pues en mi caso, es muy de sentir las cosas. Y digamos, creo que también es porque soy autodidacta, pero en esa manera específica de este universo audiovisual, pero creo que es como tratar de entender que cada historia es cómo quiere contar uno esa historia y cómo le quieres llegar al público, además, porque nosotros trabajamos es para ellos. O sea, es cómo puedes vincular al personaje con el espectador y cómo puedes hacer que sea creíble. Y creo que la única manera que puedes llegar a eso es tú mismo sintiendo esa energía, teniendo un motivo o una motivación para que lo puedas cumplir. Ay, genial, genial, genial lo que dices. Bueno, les agradecemos montones. A ti te agradezco que hayas aceptado venir a este espacio a contarnos sobre, sobre tu trabajo. Increíble pues todo lo que has hecho. Y bueno, y eso que hay otro prontuario desde la dirección de arte que no tocamos, pero en algún momento más adelante ojalá lo podamos hacer. Muchas gracias, Cami, muchos éxitos. Gracias, Eh, Juli. Termine de ir muy bien esta pandemia. También agradecemos a todos los asistentes a la charla que estuvieron allí en las dos partes. En 8 días vamos a hablar con una artista, una diseñadora de vestuario paraguaya, Tania Simbrosi, creo que es su apellido, que no me lo he aprendido bien, pero nos va a hablar como de un proyecto muy particular que tiene con su esposo en Paraguay y contarnos un poco también cómo es la movida del cine, del audiovisual por estos lados y obviamente pues nos va a hablar de su trabajo, entonces nos veríamos en 8 días de nuevo en Charlando de Vestuario a las 5. Gracias a todos los amigos, a todas las amigas, a los familiares, a tu familia también que por ahí estuvo ahí presente, Cami, y tus amigos y a la gente pues que le Ah, interesa este mundo del muchas vestuario. gracias, Juli, y a todos que además hayan mandado corazoncitos. Yo no alcancé a leer mucho porque pues Hay no, muchos corazones y mucho amor. pero eso es lo importante, que haya amor para todos. Bueno, que tengan una feliz noche, un buen fin de semana, que tiene ahí como un puente, que disfruten mucho. Nos vemos en 8 días. Gracias. Gracias, Chao, Cami. gracias.